Hola, ¿qué tal compañeros y colegas coleccionistas? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos de nuevo a su canal de coleccionismo MX Colecto. Y bueno, hoy quise cambiar un poco la dinámica del canal. Ya saben que yo normalmente lo que hago es subir unboxings y reseñas de figuras de acción. Pero bueno, pues hoy quise implementar una nueva idea, un nuevo concepto y cambiar un poco las cosas, ¿no? Para darle variedad. Y pues en este caso yo decidí hacer un top, mi primer top del canal. Y este es el top de las mejores figuras de la línea DC Multiverse de McFarlane a día de hoy, es decir, a mitades de año. Y pues, ¿qué les digo? En primer lugar, me gustaría decir que para este video y para la selección de las figuras que van a ver en este, yo decidí poner una serie de pautas, una serie de parámetros, si lo quieren decir así. Y principalmente debo aclarar que esto pues es enteramente mi opinión, una opinión personal. Si hay alguna figura que a lo mejor tú dices, oye, esa figura no debería estar ahí, la verdad es que no está tan chida, es un refrito, es una versión de la anterior, no sé, cosas así. Ya saben, ustedes pueden expresarse, pueden decírmelo y ya saben. Pero bueno, esa sigue siendo mi opinión enteramente. Ese es como que el primer punto de cómo va a tratarse este top. En el segundo punto ya sería algo más específico y sería, ¿vale la pena de verdad tener esta figura? ¿Cuánto vale la pena? En este caso no hablo tanto del aspecto económico, sí voy a tocar un poco el aspecto económico porque hay algunos puestos que dependen enteramente de si es fácil o no conseguir las figuras, y me refiero más que nada a esta figura, ¿de verdad vale la pena que gastes tu dinero en ella? ¿Es una buena versión del personaje? ¿Es un personaje que vale la pena tener en tu colección? ¿Tiene buenos accesorios? ¿Tiene buen esculpido? Ya sabes, todo esto, ¿no? Y pues qué más les puedo decir, espero que disfruten el video y pues nada, pasamos ahora sí al top. Y bueno muchachos, para este top yo quise hacerlo lo más corto que fuera posible, no quería sacarme un top 20 o un top 30. Y fíjense que contrario a lo que uno supondría, McFarlane tampoco es que haya sacado muchas figuras. Más que nada se ha centrado en sacar relanzamientos, en refritos, o principalmente ya sabes que este ha sido, bueno, en mi opinión este ha sido el año de las Collector's Edition. Y las Collector's Edition normalmente vienen con la versión regular y la versión Platinum. Y eso ayuda a que parezca que son más de lo que realmente parecen. Pero bueno, en este caso yo saqué un top 12. Y en la posición número 12 puse una figura que sinceramente no es de las más conocidas, pero es una figura muy interesante. Y estoy hablando de Vigilante o Vigilante, como prefieran llamarlo ustedes. Esta figura es interesante. Como les digo, no es un personaje muy conocido. Al menos les voy a ser honesto. Yo no lo conocía. No lo conocía de nada. Pero si lo ves así en su caja, si lo ves así ahora sí que en su blister y todo, yo creo que de hecho en persona se debe ver mucho mejor. Si lo ves así, pues la verdad es que luce muy bien. Partamos del hecho de que la figura pues es un repack. En algunas partes del cuerpo tiene algunas partes que pertenecían principalmente a Jonah Hex. El sombrero creo que es de Jonah Hex. Y fuera de eso también las pistoleras, ya sabes, todos estos detalles. Sus accesorios también vienen de la versión de Jonah Hex. Ya sabes, esta figura que salió en un double pack collector, que por cierto actualmente está carísimo. Pero bueno, creo yo que es una figura que vale la pena, y es que como se los mencioné en el video de Abyss, video que les voy a dejar aquí por si no lo han visto, a veces se agradece que McFarlane te meta nuevas figuras de personajes desconocidos. No siempre queremos ver a Batman, no siempre queremos ver a Superman, o al menos yo no siempre quiero que me saquen nada más esas figuras. También está bien que te traigan algo nuevo, ¿no? Que te pongan cosas nuevas en la mesa. Y en este caso creo que esta es una de esas figuras que vale completamente la pena. En el caso del precio, es una figura que actualmente no está disponible, desgraciadamente, pero que está muy barata, e incluso si quisieras recurrir a otro tipo de mercados, pues igual te va a costar 650 700 pesos.
en general un buen molde, buen esculpido y además la cantidad de accesorios que tiene, pues sinceramente es algo anormal en esta línea, ¿no? Y bueno, puesto número 12, Vigilante. En este puesto se viene una figura, podríamos decir que algo controversial, y de hecho creo que va a ser de todo el top, quizá la figura que más haga levantar cejas. Esta figura no dejó a nadie sin opinión, y o la amas o la odias. Y en este caso estamos hablando de Zatanna. Y pues, ¿qué les digo? Con esta figura muchos tuvimos algunos problemitas, principalmente porque esta es una de las figuras que más estaba pidiendo la gente. Es más, yo creo que desde principios de la línea, por ahí de 2021, 2022, la gente quería una figura de Zatanna. Y bueno, ya saben que el tío Top, si no lo saben, pues ya saben, se los voy a decir ahora lo que él opina respecto a los personajes femeninos. Y es que según él, las figuras de mujeres o de personajes femeninos de DC no venden. Que alguien le diga, por favor, cuánto vendieron las Hawker, la Supergirl, la Wonder Woman. Pero bueno, el caso es que es por eso por lo que no vemos tantas figuras femeninas. Y en este caso Zatanna tardó mucho tiempo en salir. Y pues imagínate, tantos años con ese hype, con ese tiempo esperándola. Incluso hay gente que se animó a hacer sus propios customs porque nomás no llegaba. Y cuando sale, te entregan esto. Sinceramente, esta figura a mí no me desagrada. Yo sé que hay muchos que tienen muchas cosas que decir en contra de ella. Principalmente partamos del hecho del molde. Hay personas que dicen que es demasiado delgada. Ya sabes, algunos querían, no sé, que tuviera las proporciones un poquito más exageradas. Desde mi punto de vista, puede ser una crítica válida o no lo puede ser, no lo sé. En el caso de los accesorios, para mí se quedó muy corta, pero es principalmente porque te ponen ahí al Detective Chimp, ese changuito. Y bueno, se agradece. En realidad no sé si considerarlo una figura. Sí tiene hasta cierto punto articulaciones, no nada más es un decorado. Pero a mí me hubiera gustado que en vez del Detective Chimp te pusieran, no sé, una varita mágica, efectos para el sombrero, otras manos, algo diferente, ¿no? Y la queja principal en esta figura es el rostro. Y es que si tú ves a Zatanna en los cómics es un personaje de veintitantos años, 28 años, y aquí pues la verdad es que parece una mamá soltera, ¿no? Como de 40 y tantos. El rostro sí les quedó, no está mal hecho, pero la edad no cuadra. Y eso es algo de lo que muchos se quejaron, al punto de que, como les digo, muchos llegaron nada más a comprar esto y luego hacerle un custom del rostro. Y pues si la pongo en esta posición es principalmente porque no me sentiría bien poniéndola más arriba. Pero pues ahora sí que por consideraciones y porque gustos personales, sí o sí creo que debe estar en este top. Y bueno, ¿qué les digo? Puesto número 11, Zatanna. En el puesto número 10 tenemos al primer Batman, porque sí, no puede faltar Batman. ¿Cómo va a faltar Batman si te ponen 30 figuras de Batman al año? Pero bueno, en este caso creo yo que es una figura que vale completamente la pena. Sobre todo si como yo eres un coleccionista de Lanterns. Y pues la verdad es que en este caso es una figura que es muy interesante, sencillamente porque no es el color usual de los Lanterns. Y bueno, estoy hablando, con eso yo creo que ya saben muchos de qué figura voy a hablar. Estoy hablando de Batman White Lantern. Y pues es que les digo, ¿no? Como ya se los comenté, yo soy coleccionista de Lanterns. No un coleccionista muy clavado. Si puedo, de vez en cuando compro una y otra. El detalle aquí es que normalmente, y no solo en DC Multiverse, sino en otras marcas, lo más común es que te saquen los colores usuales, que son el amarillo, el rojo y obviamente el verde. Rara vez llegas a ver otro tipo de color de los linternas. A veces ves a los Black Lantern, ya sabes, porque pues, es un arco muy familiar y muy... Bueno, no muy familiar, con el que se familiarizan demasiado. Y pues a veces, rara vez llegas a ver a los Blue Lanterns. Pero más allá de eso, pues no.
Y en este caso yo creo que este Batman, solo por ser de color blanco y por pertenecer a la corporación de los White Lanterns, con eso vale completamente la pena. Si ves otro color de Lanterns que no sean el rojo o el amarillo, ya puedes estar pidiendo un deseo. En este caso la figura es un repack completo de lo que fue el Batman Green Lantern, pero pues aquí digamos que la cosa fue un poquito peor porque no nos puso todos los accesorios que sí le puso esa figura originalmente. Y si no tomamos en consideración la falta de accesorios, les digo, es una figura que vale completamente la pena, no por ser Batman, sino por el linterna al que pertenece, porque como les digo, no es usual ver otro tipo de colores de los linternas. Afortunadamente ahora sí el tío Todd como que le está metiendo más cariño a esto, está metiendo otros colores, como lo van a ver más adelante en este tour. Fuera de eso, la figura está como que fácil de conseguir, pero un poquito difícil. Pero en general en la tienda de McFarlane no está disponible, creo que fue exclusiva, no sé si de Target o de GameStop, alguna de esas tiendas. Pero pues en el mercado, podríamos decir, de las reventas sí la puedes conseguir a veces hasta por 590 pesos. Entonces creo yo que es un ganar o ganar. Y pues nada, el puesto número 10. Y en el puesto número 9, como les dije, íbamos a seguir hablando de las linternas. Y aquí tenemos a Larfleeze o Larfleeze. No sé cómo pronunciar ese nombre, la verdad. Este linterna es parte de los Orange Lantern o los linternas naranjas. De hecho, sería el equivalente a algo así como Atrocitus o Siniestro, como el capitán de esta corporación de linternas. La verdad, me gusta mucho el molde. Es un molde, en general, no identifico si es un reciclado o algo así. La verdad, no recuerdo haberlo visto antes. Aunque me recuerda un poco a lo que fue el molde de el Dawnbreaker, ya saben, como Batman, linterna verde malvado. Pero fuera de eso, creo yo que estas figuras tienen un indulto, no importa si tienen pocos accesorios, tienen muchos, o si son refritos de otro molde de cuerpo. Y es que, muchachos, como ya se los dije, es raro, muy raro ver linternas que no sean las amarillas o las verdes. Cuando ves otra linterna que sea de otro color, te la llevas. O bueno, al menos esa es mi mentalidad, porque pues ya les dije, yo soy coleccionista de lanterns, a mí me gustan los lanterns. No tanto como para agarrar y comprarme las 20,000 figuras que hay allá afuera de todas las líneas, pero vamos, cuando las ves ahí, pues te la llevas. En este caso, solo por eso decidí ponerla en este top. En sí la figura es básica, tiene la linterna, que yo creo que esto es estándar, debe de tener toda figura que sea de linternas debe tener su linterna y uno que otro efecto ahí. Y pues nada, digamos, por accesorios no es que sea la gran cosa, pero muchachos, es una linterna naranja, no se puede dejar ahí. Y bueno, puesto número 9, Larfleeze. En el puesto número 8 yo decidí poner una figura que a lo mejor a algunos sí les sorprenderá verla aquí. Y pues es que no sé, a mí en particular yo tengo una debilidad por las figuras que tienen muchos accesorios. Y sobre todo si son accesorios que sí concuerdan con el personaje del cómic. Y es que por muchos años la verdad es que McFarlane nos queda de ver en ciertos aspectos con algunos accesorios. Y en este caso del personaje del que estoy hablando, que es Blackhawk, o sea, vean la cantidad de accesorios que tiene, y no son cualquier tipo de accesorios, y es que son armas de fuego. Y es que por si no lo sabían, por muchos años, no recuerdo si fue por políticas de McFarlane o por políticas de Warner Bros., que son los que le dan la licencia a McFarlane, las figuras de acción de DC Multiverse no podían tener armas de fuego. Este es uno de los aspectos que hizo que precisamente ese bonito Red Hood elevara tanto su precio, porque pues tenía pistolas, y todas las versiones después ya no tenían las pistolas. En este caso en particular, a mí, no sé, tengo debilidad cuando veo tantos accesorios, cuando veo tantas cosas, y en este caso, como podemos ver, si bien es igual que Vigilante, una figura que a lo mejor nadie conoce, que de hecho este es un grupo de, pues no sé si llamarle superhéroes o antihéroes, son una especie de escuadrón, el escuadrón de los halcones negros, son varios miembros que pertenecen a este escuadrón.
Sinceramente son personajes que a lo mejor solo el más friki de los lectores de cómics lo conocen. Pero bueno, aún así es una figura a la que le metieron mucho cariño. Tiene un muy buen molde, tiene buen aspecto. Aquí lo único que podría decir que le faltó sería un cambio de rostro porque tiene las armas. Como ya les dije a mí, sencillamente con las armas debería de estar aquí. Pero pues independientemente de eso tiene el cambio del cabello, que es este cabello como peinado, y el otro que es el sombrero y el cabello. Bueno, el sombrero, el gorro. Y a mí me gusta cuando las figuras hacen eso, cuando te dan variedad. Como ya les dije, yo en particular pues soy fotógrafo aficionado y a mí me gusta cuando puedes darte ese lujo de, a ver, ahora le voy a poner esto, ahora le voy a poner aquello. Y por nada más por eso esta figura está en este. Y nada, puesto número 8. En el puesto número 7 yo puse una figura que, bueno, de hecho creo que tal vez de todas las figuras que decidí poner en este top solo fue, la puse, no sé, pues porque se ve bonita. A mí en particular, esta figura a mí no me movió el piso. Es más, tuve muchas oportunidades de comprarla y decidí desaprovecharlas todas. No porque sea una figura fea, de hecho tampoco está aquí solo para rellenar espacio, pero yo particularmente no soy fan o muy fan de este personaje. Y bueno, estamos hablando de Shazam. Y en este caso, la verdad, la figura es sencilla, como lo pueden ver. Solamente tiene un par extra de manos, no tiene ningún cambio de rostro, no tiene nada, pero es que como que tiene un algo, ¿sabes? Tiene un algo, y además algo que podríamos decir que le da puntos extra a esta figura es que no tenemos muchas versiones de Shazam. No tenemos muchas versiones de Shazam en la línea de McFarlane, y los que hay unos que llegan incluso a costar arriba de los 1000 pesos por algún motivo. Y pues es bueno, ¿no? Que las personas que sí sean fans de este personaje o que lo quieran agregar a su colección, ya sabes, para completar algún equipo de superhéroes o simplemente para tenerlo ahí. A fin de cuentas, este sí es un personaje conocido. Pues se agradece, ¿no? Que McFarlane nos dé la oportunidad de poder comprarnos estas figuras de nuevo sin tener que pagar precios de reventa horrible. En este caso, como les digo, la figura es muy básica. Se agradece que tenga la capa de tela y de hecho creo que tiene como la gorrita, se le puede poner la gorrita y pues nada, ¿qué les digo? Una figura que yo en particular creo que no me compraría porque no la veo en mi colección, pero mira, si la encuentro muy barata o me la regalarían, pues no le hago el feo. Y nada, puesto número 7, Shazam. El puesto número 6 creo yo que es el puesto que menos puedo defender. Si este top fuera completamente, o al menos intentar ser completamente objetivo, esta posición me costaría defenderla, porque realmente creo yo que solo está aquí porque soy un fanboy de Batman, sobre todo por a mí me gusta mucho este tipo de historias de Batman, estas adaptaciones de Batman. Y pues nada, estoy hablando en este caso de Batman de Dark Knight Returns, ¿sí? Otro Batman Dark Knight Returns. En este caso, esta figura creo que es como la tercera o cuarta vez que lo sacan, si consideramos también las versiones Armor. Pero esta figura tiene en particular algo que a mí me gusta mucho, y es que el rostro como que le dieron, o sea, quedó perfecto, le dieron ese estilo, una combinación perfecta entre lo que vemos en el estilo del cómic de Frank Miller, pero sin verse demasiado grotesco o caricaturesco, como por ejemplo la wave precisamente de Dark Knight Returns, como vean Superman, por Dios. O sea, se vio bien, es un buen rostro, de hecho es muy parecido a los rostros que hace Mafex. Me gusta el color del traje, es el color que se muestra en el cómic, ese logo en el pecho, por Dios, se ve hermoso. El esculpido en sí y el molde son reutilizados de todas las otras versiones de Batman. Y en particular, esta versión tiene más accesorios que otras versiones de Batman. Si le hubiera puesto el farol, sinceramente hubiera sido una figura que yo creo que hubiera podido escalar por lo menos otros 3 puestos. Pero pues nada, si tú como yo eres fan de esta versión de Batman y no tienes ninguna de las otras versiones de Dark Knight Returns, hablando de DC Multiverse, claro,
yo creo que esta sí podría ser como que la versión definitiva. Esta junto con la Collector's Edition, quizás. Pero bueno, como les digo, este es el puesto más, no sé, ese es el puesto más subjetivo que hay en el top. Y pues nada, puesto número 6. En el puesto número 5 puse una figura que para mí, de nuevo, no me movió al piso. A pesar de que yo sí me considero fan de este personaje, tampoco te voy a decir que soy fan al punto de tener pósters, cómics y casi tatuármelo, ¿no? Pero me gusta siempre cuando salen ciertos cómics de Superman. Me gusta su personalidad, es como combinar a Deadpool, no sé, con otro tipo de personajes. Y estoy hablando del buen Lobo, en su versión Collector's Edition, que como pueden ver, este año fue el año de las Collector's Edition, ni más ni menos. Y es que esta figura no es única realmente. La versión de la que viene, creo que, no sé si es el Revit o el New 52. Y incluso yo diría que tampoco es la versión definitiva del personaje, porque yo te diría que la mejor es la que aparece con el Space Hawk. Esta como moto gigante, pero pues actualmente es una de las versiones más caras. Ya sabes, todo lo que tiene un vehículo y una figura es caro. Y en este caso, pues este logo solo lo decidí poner aquí porque creo yo que si a ti te gusta el logo y quieres una figura de logo, yo pienso que esta es la versión que deberías de comprar. Sencillamente porque no está muy cara, es accesible, actualmente la puedes conseguir fácilmente. No tienes que pagar miles de pesos, como por ejemplo esta versión que les digo que viene con la moto esta gigante espacial, el Space Hawk. Tampoco creo que la versión de Momoa le pueda competir, al menos a mí en particular las versiones de películas, creo yo que se quedan en las películas. A mí no me gusta coleccionar mucho de figuras que vengan de películas o de series, porque creo que nunca se parecen a los actores. Y pues creo que esta es la versión definitiva del personaje, al menos en DC Multiverse. Los accesorios que tiene están bien, ya saben, tiene el arma, tiene el gancho. Quizás hubiera estado bien que le agregaran otro tipo de accesorios como cambios de manos y cosas así, pero mira, en general está bien el esculpido, me gusta la musculatura, la pintura se ve genial. Creo yo que es una buena figura que puedes agregar a tu colección, incluso como Collector's Edition. Creo que es una de esas que pues te la puedes tomar en serio, ¿no? Como Collector's Edition por todo lo que trae. Y pues nada, puesto número 5, Lobo. En el puesto número 4 yo decidí poner a esta figura, sencillamente porque creo que no se puede ignorar, aunque realmente podríamos decir que es como que un poquito descarado, porque este pues es un reutilizado y creo yo que sinceramente no hubiera habido necesidad de volver a sacarlo si se hubiera hecho bien desde el principio. Pero nada, estamos hablando de el Azrael Armor. De esta figura ya tuvimos dos versiones, al menos en esta versión con este traje, que es el clásico de Nightfall. La primera versión es la que, digamos que en un principio como que sí estuvo un poquito cara. Muchos la querían, muchos querían tener esta versión, pero también muchos se quejaban porque la pintura no se parecía en nada a ciertas versiones del cómic. Más bien esta pintura como que quería adaptar otras versiones o no lo sé, ahí se hizo como que podríamos decirlo, un desmadre. Y ya finalmente, ahora sí, ya saben, la venganza. Pues McFarlane decidió sacar la versión que todos querían, porque yo creo que en un punto todos queríamos tanto esta versión que mucho le metimos mano a nuestro Azrael, empezamos a pintarlo. Hay unos que incluso lo dejaron muy bien, yo podría decir que algunos hasta le metieron más mano que esta versión que acaba de sacar McFarlane. Pero pues este es un top de mejores figuras, muchachos, y creo yo que esta figura sí o sí debe de estar, sencillamente porque es un buen molde. Algunos se quejaron de que no tenía capa de tela, era pura capa de plástico, pero para mí en particular creo yo que esta es una de esas figuras donde la capa de plástico no está tan mal. De hecho, como que le da más presencia, le ayuda a la figura. Y pues nada, una figura que, como les digo, si se hubiera hecho bien desde el principio, quizás
no estaríamos hablando ahorita de ella, pero bueno, acaba de salir en este año y pues debe de estar aquí, el Azrael Arbor. En el puesto número 3, ya a punto de acabar, yo decidí poner esta figura que a lo mejor a algunos no les gustará mucho, a lo mejor otros dirán que no debería de estar aquí en esta posición, que a lo mejor lo puse demasiado alto, pero la verdad es que a mí, desde que vi las fotos de estudio, es más, yo creo que desde antes, desde que vi las primeras imágenes esas que liberan en los eventos, en los renders, yo dije, este sí o sí lo tengo que tener. Y es que este es uno de mis villanos favoritos de Batman. A pesar de lo super X que parece, tú podrías decir, güey, pues no se ve muy amenazante, no se ve muy, no sé, incluso muy peligroso. Pero la verdad es que creo yo que es uno de los villanos más retorcidos de Batman, y tener una figura de este villano para mí era necesario. Y bueno, estamos hablando de el Profesor Pig. Esta figura tiene cosas muy especiales, muy interesantes. Creo yo que no le faltó nada, no se dejaron casi nada. Quizás lo único que hubiera pedido es que la máscara fuera removible de alguna manera, o que le pudieras cambiar la cabeza. Que hubiera tenido un cambio de cabeza hubiera sido lo idóneo. Pero bueno, digamos que así como está no me desagrada. Como podemos ver, tiene muchos accesorios así como de instrumental quirúrgico, el cuchillo, estas como pinzas. Y sobre todo, y creo yo que es como que lo que más sobresale, es este mandil, que de hecho es un mandil que se puede retirar, completamente retirable, es como de una especie como de tela, no se siente barato, e incluso tiene como una especie de botones bordados para mantenerlo, pues ahora sí que bien, que no se vaya a romper ni nada. O sea, estas son la clase de cosas que cuando las ves dices, güey, ¿por qué no hacen eso en todas las líneas? Bueno, no en todas las líneas, más bien en todas las figuras de la línea, ¿sabes? Es una figura que me encanta, de un villano que me encanta, es uno de esos villanos que no necesita tener superpoderes, no necesita medir 3 metros y tener músculos del tamaño de, ya sabes, de un cuerpo humano para que te intimide. O sea, este güey es uno de esos villanos súper turbios que me encanta, sinceramente. Y pues nada, Profesor Pig, y para mí una de las mejores figuras, si no es que tal vez hasta la mejor figura de la Collector's Edition en este año. Y en el puesto número 2, ya a punto de acabar, yo decidí poner una figura que, pues de nuevo podríamos decir que es un repack, un simple repack, pero que vamos, tiene, para mí gana puntos extra sencillamente porque es una versión del personaje que vale completamente la pena tenerla, y que precisamente por eso es que muchas personas en su momento no pudieron tenerla. Creo yo que esta es como que una revancha que te da la vida. Y bueno, estoy hablando del Superman de Christopher Reeve, y es que, pues, ¿qué les digo, muchachos? Para mí, el Superman de Christopher Reeve, en todas sus versiones, en todas las marcas, para mí es necesario tenerlo. Creo yo que es uno de esos personajes que como que a mí me desarma, ¿sabes? Yo particularmente soy muy crítico a la hora de decir que pues no necesitas tener 20.000 figuras de la misma versión, ¿no?, de Superman, pero es que para mí el Superman de Christopher Reeve es muy especial, es muy icónico. Perdónenme todos los fans del resto de versiones de Superman, pero para mí este es el Superman definitivo. Creo yo que muchos están de acuerdo conmigo. Y en este caso, pues como les digo, fue, creo yo, muy acertado. Yo creo que es de esas figuras que de verdad vale la pena de esta nueva línea, de la Theatrical Deluxe Edition. Porque es una figura que muchos queríamos, o muchos querían. Yo particularmente, yo sí tengo mi versión en la Platinum, pero la versión regular no la pude obtener porque ya estaba llegando a precios, ya saben, los precios de escándalo de siempre, de 1,400, 1,500, 1,600 pesos, y de eBay pues ni siquiera les comento. Y que saliera esta versión, y además pues tiene un agregado interesante, que es este rostro sonriente, que de hecho ninguna de las versiones anteriores lo tenía, pues creo yo que lo convierte, al menos hablando de DC Multiverse, en la versión definitiva. Y pues son de esas cosas que se tienen que decir, ¿no?, que se hacen bien. En este caso McFarlane lo hizo bien al relanzar esta figura,
Y pues nada, Superman de Christopher Reeve, el mejor Superman para mí, ya lo saben. Y pues puesto número 2. Y quería hacer una especie de sección de, ya sabes, menciones honoríficas. Y es que no quise hacer un top más largo, aparte de que yo considero que hay algunas figuras que pues no entraban en el top, sencillamente porque fueron relanzamientos y nada más. Y algunos de esos casos fueron relanzamientos que pues nos quitaron algunas cosas que las versiones anteriores sí tenían. En este caso decidí poner en general casi a toda la línea de la Paul Collection, especialmente a el Batman de Christian Bale y a la Wonder Woman, porque pues estas figuras, para los que no las pudieron conseguir, y ya sabemos, en especial con la Wonder Woman Collector's Edition, es una figura carísima, güey. Una figura que de verdad yo les recomendaría, si no la tienen, no la paguen. Mejor compren esta Baul Collection. Pero bueno, no siento yo que a pesar de que fueron buenos relanzamientos que hasta cierto punto creo que eran necesarios, porque muchas personas estaban buscando estas figuras y estas versiones del personaje, sobre todo con Wonder Woman. No hay muchas Wonder Woman y hay muchos entre los que yo me cuento que decimos que esta es la versión definitiva. Y pues nada, se agradece, ¿no? Que hay veces como que parece que sí nos escuchan un poco a los fans. Y otra mención honorífica que está aquí es el Hellboy. Esta figura me gusta mucho, pero como no he visto mucho de este personaje, bueno, pues no la decidí no meterla en el top. O sea, sí conozco a Hellboy, conozco incluso algunos cómics de él, pero todavía tengo que esperar. Necesito saber más de este personaje, incluso de ser posible necesito tenerlo en mis manos, comprar esta figura. No digo que no la quiera comprar, solo digo que, no sé, de momento no la quise meter en un top. No fue suficiente para meterla en un top, creo yo. Pero bueno, esas son las menciones honoríficas y pasamos al top 1. Y en el top 1, ya para acabar este video, que se me está haciendo un poquito largo, yo decidí poner a una figura que creo yo a lo mejor va a levantar muchas cejas. Incluso no sé si se animan a comentar. Por cierto, comenten. Dejen su opinión en este video, ya saben, siempre con respeto. A lo mejor hasta alguno me va a decir que esa figura no debería de estar en el primer lugar. Pero pues que les digo, aquí es total subjetividad. Sinceramente esta es una versión del personaje que yo sí necesitaba en DC Multiverse. En particular les puedo dar un pequeño spoiler del canal. Esta versión yo ya la tengo. Todavía no la tengo conmigo, pero ya la pedí, ya la tengo comprada. Me encanta, a pesar de todas las quejas que se pueden decir de ella, que ahorita vamos a decir por qué no son tan válidas como pensarías. Pero nada, yo estoy hablando de el Joker de 1989, que para mí, al igual que es un poquito como Christopher Reeve, al igual que esa versión. Esta versión para mí tiene un indulto. No sé si la mejor, porque ahí está Heath Ledger pisando duro, pero para mí es de las mejores versiones del Joker en el cine. Porque también ahí está Mark Hamill, que ¿quién le gana a ese güey? No. Pero en el Joker, bueno, hablando de versiones del Joker de cine, para mí esta es de las mejores. Yo creo que sería un empate 1-1 contra Heath Ledger, pero me gusta esta versión del Joker. Creo yo que es la versión más apegada a los cómics. Tiene ese toque perfecto entre la malicia, entre no sé, los chistes tontos, ser un villano que a lo mejor es muy impredecible porque no sabes si te va a hacer un chiste, no sabes si de repente te va a meter un tiro en la cara, no sabes qué va a hacer. Y en este caso Jack Nicholson lo hizo perfecto con su interpretación en la película. Y de hecho, particularmente esa es la queja que muchos tienen con esta figura, y es que muchos dicen que, bueno, todos sabemos que es el Joker de Jack Nicholson, pero no se parece a Jack Nicholson. Y en este caso no es porque, como por ejemplo en el caso de Satana, por algún motivo le hayan puesto una cara que no tenía nada que ver. No, sino que en este caso fue por problemas de derechos de autor. Se decía que McFarlane estaba, ya sabes, en negociaciones con esto de los derechos de autor del rostro de Jack Nicholson. Desgraciadamente no pudieron conseguirlos. Y pues nada, tenemos a nuestro Joker de 1989, que sí es el Joker, pero no es el Joker, ya sabes. Desmadres, ¿no? De
cosas que no tienen que ver como tal con coleccionismo, dejando de lado ese detalle que para mí es insignificante, sinceramente, porque todos sabemos qué Joker es este y qué actor es este. O sea, la cantidad de accesorios que tiene realmente no le faltó nada. A mí quizás solamente por, no sé, por ser muy fan de esta película, me hubiera gustado que le pusieran, no sé, un cambio de rostro cuando se pone el maquillaje, cuando está en la galería de arte, o ese sombrerito así como de chef. O sea, me hubiera gustado que se pusieran más estrafalarios con esta figura, que no se guardaran nada. Incluso yo hubiera estado dispuesto hasta a pagar un poquito más de lo que vale una colecta. Y nada, para mí, como ya les dije, ese es mi top 1, muy subjetivo, puede que algunos estén de acuerdo conmigo, puede que algunos pues ya saben, me digan que estoy pendejo, pero pues nada. Top 1, Joker de 1989. Y bueno muchachos, espero que les haya gustado este video. Como les recuerdo, siempre voy a ser muy enfático en esto a partir de ahora. Este solo es mi opinión. Puede que a ti te guste, puede que no estés de acuerdo. En todo caso, déjame tu top en los comentarios. Me puedes hacer un top 10, un top 5. Puedes decirme esta y esta figura si la tomo, las demás las saco. Ahora sí que tú exprésate en la caja de comentarios, ya saben, siempre con respeto. Y espero que les haya gustado este video. Es el primero de muchas ideas que tengo en mente. Ahora sí que tengo un remolino de ideas. Hay muchas cosas que quiero hacer en el canal. Algunas van a tomar tiempo, algunas como que ya están en planeación. Pero pues espero que este siendo el primer top de este canal les agrade, porque se vienen muchos más. Y pues nada muchachos, me despido, ya saben. Sigan coleccionando, suscríbanse, dejen su like y